Imagina España en 1991. Un país que respiraba modernidad tras años de cambios, pero que aún arrastraba supersticiones, miedos y secretos que parecían resistirse al paso del tiempo. En los barrios de Madrid, la gente hablaba de política, fútbol, economía, pero también de lo inexplicable. La televisión estaba llena de programas de misterio, y las historias de fantasmas se mezclaban con la vida cotidiana como si fueran parte inevitable de la cultura popular. Yo tenía apenas 15 años cuando todo ocurrió. Era una tarde cualquiera en el barrio de Vallecas, pero dentro de mi casa, la normalidad se había roto hacía tiempo. Desde la muerte de mi hermana, algo extraño se había apoderado de nuestro hogar. Ruidos que no tenían explicación, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y una sensación constante de que alguien más estaba allí, observándonos desde las sombras. Al principio pensábamos que era el dolor, que nuestra mente jugaba con nosotros en medio del duelo, pero pronto nos dimos cuenta de que lo que ocurría iba mucho más allá de la imaginación. Había noches en las que escuchaba pasos en el pasillo, como si alguien caminara hacia mi habitación. Sombras que cruzaban por delante de mis ojos y desaparecían en la oscuridad. Y lo peor de todo, esa presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara arrebatarnos el aire. La noche más aterradora llegó en noviembre de 1991. Desesperados, mis padres decidieron llamar a la policía. Nadie quería creerlo, pero necesitábamos ayuda. Aquella llamada quedó registrada como uno de los informes más extraños en la historia policial de España. Los agentes llegaron a nuestra casa incrédulos, convencidos de que se trataba de una exageración, de una histeria colectiva. Pero lo que presenciaron cambió sus vidas para siempre. Los muebles se movían sin explicación, los crucifijos se caían de las paredes y una puerta cerrada con llave se abrió de golpe ante sus propios ojos. Aquellos hombres entrenados para enfrentarse a criminales y delincuentes, esa noche tuvieron miedo. Miedo real. Uno de ellos escribió en su informe oficial que lo que vio no podía entenderse con la lógica, que allí había fuerzas que escapaban de toda razón. Esa fue la llamada del caso Vallecas. Un episodio que aún hoy sigue generando debate, escepticismo y terror. Porque lo que ocurrió en aquella casa inspiraría años más tarde películas de terror como Verónica, pero yo no necesito ver una película para recordar lo que pasó. Porque yo estuve allí, y lo que vi jamás lo olvidaré. Crecí en un barrio humilde de Vallecas, en Madrid. Era principios de los años 90, y la vida parecía sencilla. Calles llenas de niños jugando, vecinos que se conocían de toda la vida y una España que todavía buscaba dejar atrás las sombras de su pasado. Pero dentro de mi casa, lo cotidiano se mezclaba con algo que jamás podríamos explicar. Todo comenzó después de la muerte de mi hermana mayor, Estefanía. Ella tenía 18 años, y como muchas chicas de su edad, era curiosa y atrevida. Recuerdo que, poco antes de su muerte, había jugado con unas amigas a la ouija en el colegio. Las monjas las descubrieron y rompieron el tablero, pero desde ese día algo cambió en ella. Tenía crisis repentinas, miradas perdidas y decía sentir presencias que nadie más podía ver. Nadie en mi familia quiso darle demasiada importancia, hasta que fue demasiado tarde. Su fallecimiento repentino, en agosto de 1991, nos dejó devastados. Tras su muerte, la casa se volvió un lugar extraño. El aire se sentía más pesado, como si una tensión invisible llenara cada habitación. Recuerdo las primeras noches, pequeños golpes en las paredes, el sonido de pasos cuando todos estábamos en la cama, susurros que parecían salir del pasillo. Al principio, pensábamos que era producto del duelo, que nuestras mentes estaban jugando con nosotros. Pero aquello no se detuvo. Al contrario, cada semana parecía volverse más intenso. Mi madre fue la primera en darse cuenta de que los objetos cambiaban de lugar. Los vasos aparecían en sitios imposibles, los cuadros se torcían solos, y más de una vez los crucifijos que teníamos en las paredes se desplomaban sin explicación. Yo era apenas una adolescente, pero cada noche sentía que alguien se sentaba en mi cama, como si un peso invisible hundiera las sábanas junto a mí. Me cubría la cabeza con la manta, temblando, rezando para que pasara pronto. Con el tiempo, el miedo empezó a apoderarse de todos nosotros. Mi padre, que siempre había sido escéptico,
comenzó a preocuparse al escuchar ruidos metálicos en la cocina cuando nadie estaba allí. Una vez lo vi salir al pasillo con un cuchillo en la mano, convencido de que alguien había entrado en la casa. Pero no había nadie. Solo aquel silencio pesado que parecía burlarse de nosotros. Los fenómenos se hicieron más violentos. Una noche, mientras mi madre rezaba en voz alta, un vaso estalló en 1000 pedazos sobre la mesa. Otra vez, las puertas de los armarios se abrieron de golpe, y todo lo que había dentro cayó al suelo, como si una fuerza invisible hubiera decidido vaciarlos. Los más pequeños de la casa lloraban sin entender qué pasaba, y yo apenas podía dormir. Tenía la sensación constante de que algo nos observaba, algo que se alimentaba de nuestro miedo. Recuerdo con claridad un episodio que marcó a todos. Estábamos en el salón cuando de repente escuchamos un lamento, un grito ahogado que parecía venir de la habitación de Estefanía, la misma donde había tenido sus crisis. Al entrar, la temperatura era insoportablemente fría y las luces parpadeaban. En el suelo, junto a la cama, estaba su foto. Nadie la había tocado, pero el cristal del marco estaba rajado en diagonal, como si algo hubiera intentado romperlo desde dentro. El ambiente en casa era irrespirable. No solo teníamos miedo, sino que también comenzamos a sentirnos enfermos. Mi madre sufría mareos constantes, mi padre tenía insomnio y yo vivía atrapada entre la escuela y las noches interminables de terror. Los vecinos empezaban a notar que algo pasaba. Preguntaban por qué siempre parecías saber gritos, golpes o discusiones a altas horas de la madrugada. Pero ¿cómo explicarles que no era una pelea familiar, sino algo mucho más oscuro? Hubo un detalle que jamás olvidaré. Cada vez que mi madre hablaba de Estefanía, ocurría algo en la casa. Una lámpara que se balanceaba, un golpe seco en la pared, un objeto que caía sin razón. Como si mencionar su nombre despertara a lo que fuera que nos estaba acosando. Para nosotros ya no había duda. El espíritu de mi hermana, o algo que vino con ella, estaba allí. Y lo peor es que no quería marcharse. Con el paso de los meses, la situación se volvió insoportable. Vivíamos con miedo, esperando cada noche el siguiente ataque, el siguiente movimiento extraño, el próximo sobresalto. Hasta que llegó el momento en que ya no pudimos más. Mis padres, desesperados, decidieron buscar ayuda externa, y esa decisión nos llevaría directamente a la noche en que la policía entró en nuestra casa, y fue testigo de lo inexplicable. La noche que cambió nuestras vidas llegó en noviembre de 1991. Después de meses de soportar ruidos, sombras y objetos que se movían solos, algo ocurrió que nos obligó a aceptar lo impensable. Ya no podíamos seguir enfrentándonos solos a lo que habitaba en nuestra casa. Esa tarde, los fenómenos habían sido especialmente intensos. Las puertas golpeaban una y otra vez, como si alguien invisible tratara de entrar o salir con furia. La mesa del comedor se deslizó varios centímetros frente a todos nosotros, y uno de los crucifijos del salón cayó al suelo con tanta violencia que partió la madera. Mi madre gritó, y recuerdo haber sentido cómo el aire se volvió helado, casi irrespirable. En ese momento, mis padres tomaron una decisión desesperada: llamar a la policía. Cuando oí a mi padre explicarle a la operadora que en nuestra casa se estaban moviendo cosas solas, sentí vergüenza y alivio al mismo tiempo. Vergüenza, porque ¿quién iba a creer algo así? Pero también alivio, porque al fin alguien de fuera iba a ver lo que estábamos sufriendo. Tardaron poco en llegar. Eran 4 agentes. Entraron en nuestra casa con expresión incrédula, con esa mezcla de curiosidad y burla que uno tiene cuando escucha una historia absurda. «A ver, ¿dónde está el problema?», preguntó uno de ellos mientras encendía su linterna. Mi madre, nerviosa, les explicó entre lágrimas lo que ocurría. Al principio no pasó nada. La casa estaba en silencio, como si se burlara de nosotros, como si supiera que habíamos traído testigos. Pero el silencio no duró mucho. Mientras uno de los policías tomaba notas, un fuerte golpe retumbó en el pasillo. Todos giramos la cabeza al mismo tiempo. El agente iluminó con su linterna, pero no había nadie. Avanzaron con cautela, revisando puerta por puerta. Fue entonces cuando algo los dejó helados. Una puerta cerrada con llave se abrió de golpe frente a ellos, sin que nadie la tocara. El chirrido resonó por toda la casa,
y en sus rostros ya no había burla, sino desconcierto. Yo estaba temblando. Mi madre me agarraba la mano con fuerza, como si de ese contacto dependiera que no nos arrastrara aquello que habitaba con nosotros. Los fenómenos continuaron. En el salón, un crucifijo se desprendió de la pared y cayó justo a los pies de uno de los policías. El hombre retrocedió con un grito ahogado, incapaz de entender lo que acababa de presenciar. Otro agente juró haber visto una sombra oscura cruzar el pasillo, como si alguien se deslizara entre habitaciones. Intentaron perseguirla, pero no había nada. Lo más aterrador ocurrió en la cocina. Mientras revisaban el lugar, un armario metálico comenzó a vibrar con fuerza y se abrió de par en par, lanzando al suelo todo lo que había dentro. Platos, vasos y cubiertos se estrellaron contra el suelo, provocando un estruendo ensordecedor. Los agentes, entrenados para enfrentarse a delincuentes, se miraban entre sí con una mezcla de miedo y confusión. Uno de ellos murmuró: «Esto no es normal, aquí pasa algo que no podemos explicar». Esa noche, los policías permanecieron más tiempo del que seguramente hubieran querido. No podían ignorar lo que habían visto. Finalmente, redactaron un informe, y en ese informe oficial, un documento real de la Policía Nacional Española, dejaron constancia de que en aquella vivienda ocurrieron fenómenos extraños, imposibles de explicar de forma lógica. Escribieron que presenciaron puertas que se abrían solas, objetos que se movían y ruidos inexplicables, palabras que jamás se habían plasmado en un parte policial de ese modo. Cuando los agentes se marcharon, no nos sentimos más seguros. De hecho, fue al contrario. Si ni siquiera ellos, con su autoridad y sus armas, podían detener lo que ocurría en nuestra casa, ¿qué esperanza nos quedaba a nosotros? El caso se convirtió en noticia. Los medios empezaron a hablar del expediente Vallecas, y nuestra familia quedó marcada para siempre. Vinieron periodistas, curiosos, investigadores del misterio. Unos nos creyeron, otros se burlaron. Pero lo cierto es que nadie podía negar lo más importante. Había un informe policial que recogía lo inexplicable. Hoy, más de 3 décadas después, sigo recordando aquella noche con la misma claridad con la que recuerdo mi adolescencia. La casa ya no es la misma, pero las memorias nunca se borran. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo sé que hay heridas que nunca cierran, porque cuando la oscuridad te mira de frente, cuando lo imposible se convierte en tu rutina, ya no vuelves a ser la misma persona. Y lo que más me atormenta es algo que no puedo dejar de pensar. Si aquella noche los policías se fueron sin poder ayudarnos, ¿quién asegura que lo que habitaba en nuestra casa realmente nos abandonó alguna vez? Hoy, al mirar atrás, todavía me cuesta creer que todo aquello fuera real. Han pasado más de 30 años desde aquella llamada en Vallecas, y sin embargo, cada recuerdo sigue vivo dentro de mí como si hubiera ocurrido ayer. La imagen de los policías entrando en nuestra casa, incrédulos, y saliendo con el miedo reflejado en sus rostros, me acompaña siempre. Porque si incluso ellos, hombres acostumbrados a enfrentarse a lo peor de la calle, reconocieron que lo que vieron no tenía explicación, ¿cómo puedo yo, que lo viví desde dentro, negarlo? Mi adolescencia quedó marcada por ese episodio. Mientras mis amigas hablaban de fiestas, música o estudios, yo lidiaba con sombras que me acechaban por las noches y con el miedo de que aquel fenómeno no nos abandonará jamás. Y en cierto modo, nunca lo hizo. Aunque el tiempo pasó y la casa cambió de dueños, esa sensación de que algo invisible nos persigue, sigue ahí. A veces, al despertar en la madrugada, juro escuchar de nuevo los pasos en el pasillo, el mismo crujido de la madera, el mismo susurro que se apagaba en la oscuridad. El caso Vallecas se convirtió en un mito, en una leyenda del misterio en España. Algunos lo usan para asustar, otros para debatir sobre ciencia y fe, y unos cuantos lo recuerdan como simple folclore urbano. Pero para mí, no es una historia inventada ni un guión de cine. Es mi vida, mi familia, mi miedo. Y aunque muchos intentan dar explicaciones psicológicas o racionales, hay una verdad que nadie puede borrar. Aquella noche quedó registrada en un informe policial. Un documento que demuestra que lo que vimos no fue producto de la imaginación. Lo que ocurrió en Vallecas inspiró películas, debates y programas de televisión. Pero lo que nadie puede entender, salvo quienes estuvimos allí, es el peso de convivir
con lo inexplicable día tras día. Yo no necesito ver Verónica, ni escuchar tertulias de misterio para recordar lo que pasó. Porque yo estuve allí, yo sentí el frío. Yo vi las puertas abrirse solas. Yo escuché los lamentos que venían de la nada. Y eso me cambió para siempre. Ahora la pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Crees que lo que vivimos fue real? ¿Que existía algo más allá de lo que la ciencia puede explicar? ¿O piensas que todo fue producto del dolor y la sugestión de una familia en duelo? Quiero leer tu opinión. Déjamela en los comentarios. ¿Fue un fenómeno paranormal? ¿O solo la mente jugándonos una mala pasada? Y si te gustan estas historias de misterio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos casos que traeremos. Porque esta solo fue una de tantas noches en las que la oscuridad decidió hacerse presente.